Hola, mis queridos hermanos, Dios le bendiga, le guarde. Am, en este día el Señor da palabra en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, versículos 7 al 9. Es un llamado a los feligreses, un llamado a los pastores también, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo está enojado y quiere destruir el propósito de Dios a toda cabalidad. Entonces tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar la presencia de Dios, porque a veces malinterpretamos nuestras situaciones, a veces estamos pasando por situaciones dolorosas, situaciones precarias, especialmente en estos días que estamos enfrentando esta pandemia del coronavirus y todas esas cosas. Muchas personas han perdido familiares, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, muchas preguntas sin respuestas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios no previene? Y todas esas preguntas se formulan en nuestras mentes y muchas veces no tenemos una respuesta porque nuestra mente finita no puede comprender lo infinito de Dios y no puede comprender el propósito por el cual Dios permite que las cosas pasen. Entonces el Señor me ha dado palabra en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, como ya le dije, empezando en el versículo 7, del 7 al 9. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. En este versículo hay dos cosas. No sé si ustedes se recuerdan en Mateo 26:31, creo, si no me equivoco. Jesús declara esto a los fariseos y le dice: hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Por qué? Porque Jesús dio una parábola donde el pastor le habla a sus ovejas y él dice: cuando el pastor le habla a sus ovejas, las ovejas escuchan la voz del pastor, las reconocen, porque fíjense, yo he visto muchos documentales acerca de esto, de las ovejas, me gustan los documentales de animales, y lo que he aprendido a través de esos documentales es que el pastor, cuando está con sus ovejas, ya sea un sirvido, él le enseña algo que sus ovejas pueden reconocer. ¿Okay? Ya sea un pito, un silbido o una canción, algo, el pastor, el que cuida las ovejas, tiene algo que sus ovejas reconocen. Pero si el pastor se muere, si el pastor no está, si el pastor algo le pasa, ¿qué va a pasar con las ovejas? Las ovejas van a caminar para donde sea, se dispersan. No tienen un pastor que las mantenga unida, no tienen un pastor que las guíe. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? En este tiempo, el gobierno ha cerrado las iglesias, ¿verdad? Todas las iglesias están cerradas. Y los pastores están en sus casas, están haciendo videos, pero para mantener los feligreses vivos, ¿verdad? Para mantener los feligreses vivos están haciendo videos y vamos a hacer la iglesia a través del internet y esas cosas. Pero yo me pregunto, hay algo que
que me inquieta mucho. Yo veo que las personas no cristianas, seculares, ¿no? Están haciendo en la calle, como dicen en Santo Domingo, huelga, ¿verdad? Aquí son rallies, ¿verdad? Acerca de que quieren volver a trabajar. Y un sinnúmero de personas se juntan en la calle para protestar de que ya están cansados del encierro y de que quieren volver a trabajar. Yo me pregunto, ¿por qué los cristianos, por lo menos, no pueden abrir las iglesias? Pero nadie ha dicho que no se pueden juntar. Nadie ha dicho que no pueden estar en la calle. Entonces, ¿por qué nosotros no salimos a predicar, a cantar, a traer el Espíritu Santo hacia este país? ¿Mm? ¿Por qué no salimos a hacer lo mismo? A predicar y a demostrarle al mundo que esta prueba que estamos pasando no va a parar la iglesia. ¿Dónde están los pastores que se tienen que levantar para decirle a su feligreses, miren, vamos a cantar, vamos para la calle y vamos a cantar? Porque déjenme decirle, sí, el coronavirus es un virus, eso se supone, ¿verdad? Porque eso es. Pero es un virus que no le va a llegar a ningún hijo de Dios. Déjenme decirle esto. Porque Dios dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ni plaga, dice la palabra del Señor en el versículo 91, ni plaga tocará tu morada. Es decir, que donde está un hijo fiel de Dios, esa plaga no va a llegar en el nombre de Jesús. Fiel de Dios. No es de que yo voy a la iglesia, de que yo pertenezco a tal religión. No. Porque eso no es fidelidad. Usted puede ir a la iglesia, los demonios son los primeros que llegan a una iglesia. Eso no es fidelidad. Fiel a Dios es una vida constante, una vida de consagración. Es decir, que si usted le está siendo fiel a Dios, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra en sus hijos. La plaga no va a llegar a su casa. Asimismo, como la plaga no llegó a ninguno de los hijos de Israel que obedecieron la palabra y el mandato del Señor. No le llegó. Y como decíamos aquí, si los pastores se unen, las ovejas no se van a dispersar. Hagan una caminata con los feligreses de las iglesias. Hagan una caminata, canten, alaben, glorifiquen el nombre de Dios. Oren por la nación. Oren por las personas que no tienen a Dios y que están pasando por la situación. Oren por sanidad, oren por restauración, oren por vivificación, oren por la cobertura del Espíritu Santo. En este tiempo de prueba, nosotros tenemos que salir y tenemos que cubrir la nación con el Espíritu de Dios, para que Dios trabaje por esta nación y este problema pueda solucionarse. En la segunda parte de la lectura dice que 2/3 partes se iban a perder. 2/3 partes. Porque, mis hermanos, la cuestión es que los consejos se dan, pero pocos son los que se llevan de los consejos. Dios habla en su palabra y lo cogen como que no, eso no importa. 2/3 partes se van a perder. 1/3 parte. 1/3 parte.
se va a salvar. Pero a esa tercera parte, que son los hijos fieles, el remanente de Dios, los hijos fieles de Dios, su remanente. Dice la palabra que Dios los metería en el fuego ahora mismo. Esto va para los hijos fieles de Dios que están pasando por pruebas críticas y por situaciones bien duras y difíciles. Usted se preguntará, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy un hombre fiel o yo soy una mujer fiel de Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué llegó el problema a mi vida? ¿Por qué llegó el problema a mi casa? Bueno, porque usted está siendo probado. Usted está siendo probado. No se olvide de la prueba de Job. En la prueba de Job, Job perdió casa, posesiones materiales, sus hijos, su esposa, al principio, perdió la esposa y por último pierde su salud. Perdió todo en un día. Nosotros podemos perder las cosas entre tiempo, años, quién sabe. Pero Job lo perdió todo en un día. Y usted se pregunta por qué yo estoy pasando por la prueba. Porque Dios va a probar a sus hijos para ver si sus hijos son fieles a Él por lo que Él le da. O si sus hijos son fieles a Él porque lo aman y porque quieren salvarse y porque quieren estar con su Padre por la eternidad. Entonces Dios te va a probar. Dios te va a meter en el fuego. El fuego, el Señor no te dice de qué manera el fuego te va a llegar. Pero si estás pasando por una prueba fuerte, difícil en esta hora, no te amedrentes, no te preocupes, no pierdas la fe y no pierdas de vista al pastor. ¿Por qué? Porque simplemente es una prueba. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y aquí dice en el versículo 9, Él invocará mi nombre. Porque en la prueba usted no puede comenzar, pero ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No. Diga, Señor, si estoy pasando por esta prueba, tú tienes un porqué. Tú tienes un propósito. Enséñame a ver tu propósito. Enséñame a ver tu propósito, Señor. Abre mis ojos, limpia mis ojos con colirio, Señor, para yo poder ver tu propósito dentro de esta situación. Manténme, Señor, manténme, cúbreme con tu gracia, cúbreme con tu presencia, Señor, cúbreme con tu sangre, cubre mis hijos, cubre todo lo que está a tu alrededor, todo lo que te pertenece, cúbrelo. Cúbrelo con la gracia de Cristo, con la presencia de Cristo, con la sangre de Cristo. Y date tranquilo, date tranquila. No importa la prueba por la que esté pasando, clama al Señor. Y cuando uno clama, uno no va al Señor, ay Señor, pero ¿por qué esto me está...? No, tú dices, clama con fe. Padre, enséñame. Señor, abre las puertas. Señor, y clama a tu Padre de la manera que tú quieras clamar, pero clama. Clama y Él te va a responder. Porque Él es tu Padre. Y tú dirás, Él es mi Dios. Y Dios dirá, y Él es mi pueblo. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Y Dios permita que la prueba que estemos pasando no nos disperse. No nos disperse, sino que nos una para poder proclamar el mensaje de Cristo en esta hora. Dios les bendiga.